Sí, muchísimas gracias, tía. No, pues muchas gracias, tía. Pero bueno, sí te dejo, tía, porque resolverla. Buen día. Eh, Muy buenos días a todos y a todas. Qué gusto me da verlos una semana más. ¿Qué tal los trató su semana? ¿Todo bien? ¿Todo cool? Todo bien, maestro, muchas ¿Todo bien? gracias. Qué alegría escuchar eso, muchachos. Qué alegría. Y bueno, quería preguntarles si tuvieron oportunidad de revisar el, eh, el videíto que les compartí. Ah, excelente, Gloria. Qué gusto, qué gusto. El videíto que les compartí como clase asincrónica. No sé si pudieron revisarlo. ¿Alguien lo revisó? ¿Alguien no lo revisó? Yo lo empecé a revisar, pero llegué hasta la parte donde habla del ello y del yo y del super yo. Perfecto, Fernanda. Muy bien. Excelente, excelente. Ya vienes. ¿Tú qué tal, Luis? ¿Sí lo revisaste? Sí, de hecho, en la primera tarea, no sé si se acuerde que le mencioné una parte del ello, del yo y del super yo. Sí vi que lo comentaste. Digo, obviamente tú ya estás como 3 salidas después, Luis. Nada, no es cierto. pero, pero sí, la verdad es que quiero comentarles antes de que iniciemos que Freud es una persona, o bueno, Freud es un autor muy antipedagógico. Para nosotros entender la teoría freudiana, la verdad es que si gustan y si desean meterse a la onda psicoanalítica, es una situación que se tiene que revisar con mucho tacto, con mucha paciencia, porque es un autor sumamente complejo, sumamente complicado, no solamente por la manera en la que escribe, sino también porque es sumamente antipedagógico en el sentido en el cómo escribe. Él inicia un proceso de análisis que va desde estos primeros estudios de la patología histérica y neurótica con Charcot, como ya lo vimos, y con Breuer. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, sí hay un cambio en Freud. Obviamente el contexto histórico influye tremendamente, ¿no? Terminando la Primera Guerra Mundial, que fue bueno, para ese momento, la guerra más impresionante que se había visto en la historia de la humanidad. Y eso, evidentemente, no solamente trastoca toda Europa como un conjunto de personas que están participando en una guerra, sino también trastoca mucho el convivir diario de la gente a pie, ¿no? De los civiles, lo que llamamos como civiles. Y eso evidentemente hace que Freud se replantee una situación insostenible para su modelo teórico, ¿no? En donde el inconsciente, consciente y preconsciente ya no eran suficientes porque ya no estaban considerando la parte social, la parte contextual. Y es ahí donde viene el desarrollo de la segunda tópica, ¿vale? Alice, qué tristeza, pero espero que te recuperes muy pronto. Eh, Ojalá, recupérate toda la energía y qué bueno que andes por acá, aunque sea para escuchar, no te preocupes. Eh, Iracema, ok, perfectísimo. Yo lo reviso. De todas maneras, creo que ya me he avisado por mensaje, pero de todas maneras ahorita lo checo para ver quién es. Pero bueno, me da mucho gusto verlos, me da muchísimo, muchísimo gusto verlos. Y la verdad es que hoy quiero primero adelantarles qué onda con lo del entregable de esta semana, porque esta semana vamos a tener que trabajar en conjunto ya un desarrollo mucho más amplio sobre lo que significa la teoría psicoanalítica de la personalidad. Hoy terminaremos de entender qué onda con esta teoría y al final ustedes van a desarrollar un pequeño ensayo basándose en un estudio de caso. Freud tiene una manera de escribir, una manera de presentar su obra, o bueno, tiene 3 maneras de presentar su obra, o en donde nosotros podemos encontrar y recopilar información.
La primera refiere directamente a sus libros, ¿no? Todos los libros que escribió Freud tienen que ver con esta construcción de lo que él llama aparato psíquico y psicoanálisis. Sin embargo, también tenemos la parte de las cartas, en donde Freud se escribía con Breuer y con otros científicos. Y la tercera es literalmente estudios de caso. Ajá. Freud traía a sesión a personas histéricas o neuróticas con síntomas bastante importantes, y a través del estudio de esos casos es que él iba formulando su teoría, ¿va? Esta semana vamos a revisar, no vamos a revisar el caso propiamente, ajá, es decir, no les voy a brindar el caso propiamente, sino que les comparto una tesis que me pareció muy interesante, que es una tesis que revisa el caso de Dora, una persona histérica, y este caso lo analiza desde las dos tópicas, hablando específicamente desde las dos tópicas, desde el funcionamiento de estas dos tópicas. Entonces, el entregable de esta semana es que ustedes revisen dicho documento. Si ustedes no lo han visto, ahorita les enseño en dónde está. Claro que sí. Paulina, un gusto. Qué gusto que estás por acá. Claro que sí. Ahorita seguramente alguien nos hará favor de darte de alta. No seas malita, Paulina. ¿Crees que puedas cambiar tu nombre de Zoom para que en vez de que diga user, diga tu nombre? Eso estaría increíble para yo acordarme de tu nombre, porque aparte soy medio lento con eso de los nombres. Pero te doy la bienvenida. No seas malita, Paulina. Al final de la sesión nos quedamos para compartirte un poquito acerca de las dos primeras clases y que te pongas al corriente. ¿Te parece? Perfecto, excelente. Entonces, como les iba diciendo, esta semana vamos a estar trabajando precisamente con este artículo. Si ustedes quieren irlo a ver de una vez, está directamente en su entregable, que diga en el archivo de referencia. Este archivo de referencia no sé si lo están viendo, pero ahorita se los comparto. Lo están viendo aquí. Esto no lo están viendo ustedes. Ustedes van a ver algo un poquito diferente, pero debe ser algo sin encontrar específicamente qué es este documento. Es una tesis, ajá, que dice sueño e histeria, un abordaje desde las tópicas freudianas, ¿vale? Y a partir de ello me interesa que desde sus propias palabras, ajá, como ustedes lo están entendiendo, como ustedes lo están asimilando, hagan una explicación teórica de qué onda con el psicoanálisis. Pueden tomar como referencia este estudio del caso de Dora para que puedan presentar, por ejemplo, las dos tópicas en particular, y también específicamente revisen el tema de los sueños, el tema de los actos fallidos. También aquí no van a aparecer mecanismos de defensa propiamente, porque ahorita vamos a ver dónde aparecen, pero sí van a aparecer no los nombres de los mecanismos de defensa, pero sí el concepto de un mecanismo defensivo que nos ayuda a limitar nuestras pulsiones, ¿vale? Quiero que hagamos un recuento y que me diga alguien, el que quiera, el que más sabio se sienta o el que más dudas traiga, también eso es 100% válido, un resumen rapidísimo de qué onda con la primera tópica y cómo se construye la personalidad desde la primera tópica únicamente, según Freud. ¿Quién me dice apuntes rápidos, ¿no? Así, conceptos rápidos que hay que considerar. Los que quieran, ¿eh? No pasa nada, no están equivocados todavía hasta que lo digan y probablemente ni siquiera ahí estén equivocados. Entonces, ¿quién me dice conceptos rápidos sobre la primera tópica freudiana, psicoanalítica, conceptos importantes que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que considerar para el continuo estudio de la segunda tópica? Luis, te escuchamos. La primera tópica está formada por el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Ok. El consciente, bueno, primero es bueno, para mí es el preconsciente, porque es como el que te frena de cualquier acto, el que te dice, oye, va a pasar esto, ¿no? Y ya obviamente el consciente es cuando ya entras más en ti mismo y o haces o no haces las cosas, pero el mismo dice lo consciente, ¿no? Que sabe lo que va a pasar.
El inconsciente es más por el impulso, por las necesidades. Eso es lo que se refiere a lo de la primera tópica. La segunda tópica, el ello, el yo, el super yo. El ello está más hacia lo exterior, el cómo tú te adaptas a las circunstancias, por ejemplo, un trabajo, tu primer trabajo, cómo te estás adaptando a ello, cómo vas aprendiendo. Ok. El yo se centra Ajá. más a tu mente, a ti, a tus deseos, a tus proyectos, es lo que yo le entiendo. Y Ok. el ello es más tus necesidades, tanto, no sé, sexuales, tus sentimientos, porque los sentimientos también vienen de la mente. Claro, por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, muy bien, Luis. Me gustaría hacerte algunos apuntes que no necesariamente es que estén mal, pero que hay que nada más afinar, ¿vale? En primera instancia, debemos de considerar que la primera tópica es una tópica de las posiciones del aparato psíquico. Es decir, no hay una posición fisiológica, para la primera tópica. Todo se encuentra en la mente, todo se encuentra acá arriba, ¿vale? Y estaremos hablando de lo inconsciente, que es lo completamente oculto, ¿vale? Lo que nosotros ni siquiera sabemos que existe en nosotros mismos. Ese lado oscuro de la luna, diría Pink Floyd, ¿no? Bueno, este inconsciente tiene necesidades. A estas necesidades o esta energía que motiva las necesidades la llamamos pulsión. Estas necesidades pulsionales salen directamente del inconsciente hacia el consciente. Lo que intenta el inconsciente es satisfacer estas necesidades pulsionales. El preconsciente funciona como un filtro, como un filtro en donde nosotros establecemos imágenes, por eso les llaman huellas némicas, y esas imágenes nos permiten regular, filtrar esos deseos hacia situaciones mucho más adaptadas a nuestra sociedad, ¿vale? Digamos que es Vaya, pues sí, no sé si han escuchado a una persona que le digan, oye, es que tú no tienes filtro, mano, tú nada más no tienes filtro. Bueno, su preconsciente probablemente no está funcionando de la mejor manera. No hay esta verbalización y estas imágenes mentales que nos permitan filtrar de una manera correcta. El consciente, recordemos que es un órgano. El consciente es un órgano. Así como nuestros intestinos, nuestro páncreas, nuestro hígado, tiene este funcionamiento específico porque es un órgano, así el consciente. Y el consciente es el órgano de la sensopercepción. Es lo que nos permite regular lo que está dentro y lo que está fuera. Y es lo que nos hace entender que estamos en el presente. Así como lo decía Luis, es lo que nos hace estar hoy, ¿no? Ese es el consciente. Ahora, vamos a revisar cómo es que esto en patologías mucho más desarrolladas, en situaciones conflictivas o en fenómenos psíquicos patológicos mucho más desarrollados, traían una complejidad importante, ¿va? Y por eso Freud, además de lo que ya les comentaba, de la, ¿cómo se llama? De la guerra como un motivador de la transformación de sus ideas, empieza y reconoce que no es suficiente. Freud reconoce que su modelo deja de ser suficiente y entonces lo empieza a robustecer, ¿vale? Como les digo, aquí hay que empezar a observar el contexto histórico y sobre todo también entender que Freud es un neurólogo o era un neurólogo y se empieza a dar cuenta que hay situaciones y momentos del cerebro, hay espacios específicos del cerebro en donde las cosas ocurren. Ya no estamos hablando de la mente. Acuérdense que la mente es esta entidad no fenomenológica que no podemos percibir, pero que existe, que sabemos que está ahí. Pero el cerebro sí es un órgano y el cerebro sí tiene regiones. Y según Freud identifica, o más bien no según Freud, Freud identifica en qué espacios del cerebro se dan unos procesos
por los cuales nosotros también nos vamos regulando, ¿vale? Ahí es donde lo que comenta Luis aparece. El ello, el yo y el superyo, ¿vale? Dos específicamente aparecen en dos regiones completamente distintas del cerebro. El ello, que como también muy bien lo comentó Luis, es esta zona, o esta área que nos permite, es también 100% inconsciente y nos permite liberar estos impulsos, bueno, más bien estas energías pulsionales, perdón. Esta energía pulsional se libera. El ello, según esta teoría fisiológica, se encuentra directamente en el tálamo. Ustedes van a tener bases biológicas de la conducta, no se preocupen. Probablemente ahorita digan, sí, no, pues no tengo ni idea de qué anda con el cerebro. No se preocupen, ustedes van a tener bases biológicas de la conducta. ¿Qué significa esto? Que van a entender, según el cerebro y los estudios actuales, cómo se supone que funciona nuestro cerebro y cuáles son las áreas que domina cada una de las partes de nuestro cerebro. Pero el tálamo es una parte que está dentro del cerebro y que regula, junto con la amígdala, nuestras emociones. Es, digamos, que la parte más primitiva de nuestro cerebro. Freud ya lo sabía en ese entonces. ¿Cómo lo sabía? La verdad es que eran experimentos que probablemente no necesariamente él hacía, pero los psiquiatras de su época los hacían, en donde, por ejemplo, les metían tornillos o clavos desde la nariz hasta el cerebro para quitarles alguna enfermedad mental. Eso era un procedimiento científico, no les estoy mintiendo. Y fue donde se empezaron a dar cuenta que había ciertas zonas del cerebro que funcionaban, pero que también si nosotros destruíamos cierta zona del cerebro, funcionaba el cuerpo, es decir, la persona seguía viva, pero no necesariamente funcionaba de manera normal, ¿vale? Y fue ahí donde se empezaron a dar cuenta de este tipo de fenómenos, ¿va? Como les decía, el ello, de hecho lo están viendo ahorita en sus pantallas. Lo voy a hacer más grande para que todos lo podamos ver. Esta es una combinación del esquema de la primera tópica con la segunda tópica de Freud. Es importante que ustedes sepan que estas dos tópicas no están en contradicción, al contrario, son complementarias. Si se dan cuenta, en la parte izquierda aparece el consciente, el preconsciente y el inconsciente, y dentro del iceberg está el ello, el yo y el superyo. Vamos a ver de qué trata cada uno de estos, de estas estructuras. Ojo, porque estas sí son estructuras del cerebro. Bueno, se consideran estructuras cerebrales, pero también se consideran estructuras de la mente, ¿vale? Vamos a iniciar con el ello, ¿vale? Recordemos que el ello, o si lo podemos ver en la parte izquierda de la imagen, el ello se encuentra sumergido 100% en el inconsciente. Es decir, el ello es 100% inconsciente, 100% oculto, 100% disfrazado, velado por nuestras represiones. El ello es el reservorio, es donde se concentra toda nuestra energía psíquica, según Freud. Está formado por estas pulsiones y estos deseos que están íntimamente ligados a lo biológico, es decir, nuestras necesidades biológicas, nuestras necesidades sensoperceptivas, también se ven reflejadas en el ello, y ese ello las expulsa a través de nuestra energía psíquica, a través de las pulsiones. Es regido por el proceso primario. ¿Se acuerdan? La semana pasada lo vimos. ¿Alguien se acuerda más o menos qué era el proceso primario? El proceso primario, bueno, uno de los puntos era que no podía distinguir entre la realidad y la fantasía, y otra que no tenía cronología en el tiempo, y que su principio era el placer. Exactamente, Fernanda. Perfecto, excelente. Justo el proceso, acuérdense, estamos hablando de un proceso, es decir, una metodología de pasos. El proceso primario no reconoce, como bien nos lo dijo Fernanda, no reconoce cronología, no reconoce realidad y fantasía, y solamente está guiado por el principio del placer. Es decir, en el ello, en donde se liberan todas nuestras pulsiones, no hay reconocimiento del tiempo, es decir, pasado, presente, futuro no existen, solamente queremos el placer, no buscamos el displacer, en esa zona no se busca el displacer, y además
puede ser, ¿vale? Coexisten las pulsiones y los deseos. Hay contradicción completa, ¿vale? Aquí se los dejo nuevamente. Gracias, Fer. De todas maneras, aquí se los dejo. El principio, el funcionamiento del proceso primario. ¿Esto qué nos dice? Regresemos a los ejemplos sencillos, ¿vale? Digamos que de repente a mí me dan muchísimas ganas de un cevichito de Acapulco, ¿no? O bueno, de dónde, no conozco buenos ceviches, la verdad, no soy muy bueno con estas cuestiones del mar, pero imaginemos que se me antoja el mejor ceviche de la vida. Eso es un deseo, es una pulsión. Yo deseo el ceviche. Sin embargo, me encuentro en el desierto, pongamos, ¿no? Nuestro ello va a estar buscando todas las maneras necesarias para que yo cumpla con esa necesidad. Hay distintos tipos de necesidades. En este caso estamos hablando de una necesidad 100% fisiológica, 100% biológica, pero también hay necesidades psíquicas, ¿no? Como por ejemplo, tengo la necesidad de estar enamorado, tengo la necesidad de estar con alguien. Seguramente a todos nos ha pasado. A mí ya me pasó y como mi ello lo llevó, no fue tan padre, pero luego les chismeo esa triste historia. Es decir, tenemos distintas necesidades y nuestro ello necesariamente va a decir, quiero que se cumpla. Porque, ojo, esta parte es bien importante. Todo lo que no es cumplido, según el ello, es insatisfacción, es dolor. Ajá. Si yo quiero tener una pareja y no tengo una pareja, según el ello, el no tener una pareja es doloroso, es insatisfactorio, es displacentero. ¿Sí me siguen? Entonces, aquí no solamente estamos hablando de lo que nosotros, desde nuestro juicio moral, podemos considerar como positivo, negativo, bueno o malo. Dejemos nuestro juicio moral. Recuerden que el proceso primario deja de lado todo eso. Deja el juicio moral, deja la temporalidad, deja todo eso de lado. Lo que el ello quiere es lo que el ello necesita recibir. Y esta es la cuestión que vuelve complejo al ello. Porque a veces sin moral, imagínense, sin moral, sin juicio, sin temporalidad, sin ese tipo de características, ¿cómo se cumplirían los deseos? ¿Vale? Es aquí donde la psicopatología, por ejemplo, los psicópatas, los negativistas desafiantes, los esquizofrénicos, es aquí en donde actúan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un deseo muy concreto, ¿no? El deseo es lastimar, por ejemplo. Yo tengo un deseo sádico y entonces, en vez de sacarlo molestando a mis amigos diciéndoles que son tontos, ese deseo sádico lo llevo a lastimar a las mujeres o lo llevo a asesinar personas o no sé si me van siguiendo. Estos deseos son complejos y necesitamos ver cómo los vamos a sacar. Precisamente para ello aparece en nuestra tierna infancia lo que nosotros conocemos como super yo. Ahorita voy a regresar al yo, lo cambié. Ahorita regreso al yo, pero aquí es donde aparece en nuestras tiernas infancias el super yo. El super yo, poniéndole en términos muy simplistas y muy reduccionistas, es nuestro papá, ¿no? Es el papá que nos dice, no, no hagas. Este super yo se crea en nuestra tierna infancia hasta los 5 años por los requerimientos del medio. ¿Quién de ustedes tiene hijos? O sobrinos, o gente chiquita. Yo tengo una bebé. Perfecto, Michelle ya tiene bebé, Quique también, Katy también. Los que tengan hijos lo entenderán y los que no tengan hijos, acérquense a un sobrino o a una persona pequeñita, un bebecito, para que se vayan dando cuenta cómo funciona esto. Para los que son papás, yo no soy papá, no tengo la experiencia, pero sí he visto muchos papás y literalmente los papás, o el objetivo de los papás es que el niño esté sano, que el niño crezca, que el niño se desarrolle. Y ante estos desarrollos, el niño hace muchas cosas muy locas, muy locas, ¿no? A veces de repente se avienta, se quiere bajar de la cuna, se quiere comer todo se lo lleva a la boca, hace cosas locas el niño. ¿Y qué es lo que hacen los papás, la familia y la sociedad en general? Decirle que no. Establecerle pautas conductuales que son las que regulan nuestro comportamiento dentro de las sociedades. ¿Sí me siguen? Eso es el ello. El ello es la sociedad diciéndote no hagas o el famosísimo deber ser. Esto debe de ser así. Ajá. Aquí nos dice, es el resultado de la incorporación por parte del yo de las normas, porque además, ahorita vamos a ver cómo el yo se configura, pero
nosotros tenemos una percepción de lo que sucede de la realidad. Ajá. Es decir, no todo el mensaje que llega o que sale de la boca de alguien se percibe de la manera en la que se supone que se debería de percibir, ¿no? Pongamos, te voy a poner como ejemplo, Quique, sí personal, nada personal, pero imaginemos que Quique llega con sus hijos o con su hijo o hija, no sé, y llega y les dice, tómate la leche o tómate el cereal o te lo pongo de sombrero, ¿no? Y de repente el niño trae un mal día, ¿no? No supo cómo introyectar esa situación y entonces él aprende que tiene que acabarse todo de la mesa. Sí, es una norma moral, pero además la manera en la que él o ella interpretan el mensaje de Quique es parte de cómo su yo interactúa con las normas sociales y con lo que yo quiero. Ajá. Igual y el niño de Quique estaba diciendo, ay, es que me duele la pancita, pero él lo traía aquí adentro, ¿no? Y Quique llega y le dice, que te comas la sopa, o si no te la pongo de sombrero. Y entonces, ¿se dan cuenta cómo él ya tiene un conflicto interno? Es decir, yo tengo un conflicto interno porque no me siento bien, mi necesidad es dejar de comer y de repente llega mi papá y me dice que me tengo que acabar la sopa. La regulación entre esas normas y la necesidad personal, la necesidad del ello, a eso nosotros le vamos a llamar yo. Ojo, esta parte es sumamente importante. El tercer punto, y ustedes lo están viendo, lo estoy marcando ahorita en la pantalla, es la parte ejecutiva de la personalidad. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué significará que el yo sea la parte ejecutiva de la personalidad? ¿A qué le suena? ¿O qué me podrían decir? Ah, pues significa esto. Lo que se les ocurra, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. ¿O qué significa que algo sea ejecutivo? O que algo sea la parte ejecutiva de otra cosa. Pues yo entiendo que la parte ejecutiva hace referencia al cómo actuamos, o sea, al cómo percibimos las cosas y cómo las mandamos al exterior, nuestra manera de socializar en un entorno. Excelente, excelente. Sí, Fer, justamente va por ahí. Luis, ibas a comentar algo, El cuéntanos. resultado del super yo, de cómo papá, mamá nos formaron y en base a eso nos van a, bueno, ya formas tu personalidad, tu... Ajá, sí. Sí, al final de cuentas, ojo, el ello son nuestros deseos, nuestras pulsiones. El super yo son las negaciones, las prohibiciones. Cuando nosotros integramos esos dos aspectos, se convierte en nuestra personalidad, ajá, la manera en la que nosotros nos conducimos. El yo es lo que ejecuta esa personalidad, lo que hace que actuemos con base en esa construcción psíquica. Ajá, sí me van siguiendo en esta situación. El yo es meramente ejecutable. Y esta parte me parece bastante interesante, porque aparte el yo permite regular la pelea entre el ello y el superyo, ¿vale? Cuando hay un desequilibrio del yo, es cuando vienen los problemas patológicos. Cuando el yo no tiene la capacidad de equilibrar las necesidades o las exigencias del ello y las exigencias del superyo, entonces es en ese momento en donde aparece la patología, la neurosis. De hecho, aquí en el superyo, yo les menciono que la función crítica del superyo genera culpa. El que nosotros no actuemos de la manera en la que la sociedad se supone que nos dictamina actuar, eso genera culpa, ¿no? ¿Quién de aquí no se ha sentido en cuestión mujer? ¿A quién le dijeron o no le han dicho, ¿y para cuándo el bebé? Ay, ¿y el novio? ¿Y el novio para cuándo? A ver, ¿no? Es una realidad. El super yo nos está dictaminando que debemos de casarnos, ¿no? Que debemos de tener hijos. Y entonces nuestro ello nos dice, Nel, yo no quiero hijos. No, yo no. El conflicto que nos genera produce culpa. ¿Sí me siguen? También a los hombres nos pasa, ¿eh? Así de, ay, ¿por qué lloras? ¿No? Eso también genera culpa. El por qué lloro, la culpa que eso genera, también tiene que ver con las exigencias del super yo, ¿no? Aquí pueden empezar a encontrar un montón de casos y sobre todo, váyanse identificando qué tantos son. Si son más ello, son más super yo, de manera particular. Eso sí es importante que lo vayan identificando. Y no solamente porque
hagan un estudio y crean que ustedes ya están o histéricos o que tienen situaciones patológicas. Eso les va a pasar, evidentemente, por algo están estudiando psicología, ¿no? Ya cuando vean los manuales diagnósticos se van a dar cuenta. Pero lo verdaderamente importante es que ustedes identifiquen dentro de su construcción personal cuáles son sus ellos, cuáles son sus yos, cuáles son sus superyos, perdón, y cómo se está construyendo su yo, cómo se está construyendo su personalidad, ¿vale? Recordemos que podemos percibir a través de nuestros deseos, a través de nuestros sueños, a través de nuestros actos fallidos y sobre todo de nuestros síntomas. Si ustedes tienen un problema neurótico o un problema histérico o ven que alguien tiene un problema neurótico o histérico, probablemente está originado directamente en el ello. Ahora, ¿cómo se refleja? La interacción entre el ello, el yo y el superyo, que está buscando un equilibrio. Cuando ésta se desequilibra es cuando aparecen estos síntomas. No sé si hasta acá tengan alguna duda, ¿no? ¿Todo bien? Perfectísimo. Aquí les contaba un poquito acerca de lo de la guerra. Freud en este momento ya está hablando de principio del placer y principio de la realidad. Y quiero nada más terminar con esto de la identificación. Ustedes han podido realizar una prueba proyectiva de El hombre bajo la lluvia, HTP, que es casa, árbol, House, Tree Person, árbol, casa, persona. ¿Alguien ha hecho alguna de estas pruebas proyectivas en donde los ponen a dibujar sobre una hoja en blanco? Yo sí. ¿Tú sí, Gabriela? Excelente, excelente. ¿Alguien más ha tenido la oportunidad? ¿Tú, Luis? ¿Tú, Luis, ya lo hiciste? Sí, excelente, excelente. Ojo, todas las pruebas proyectivas están fundamentadas en esta idea psicodinámica del yo. Es decir, en algún momento también lo van a ver porque tienen psicometría y de hecho en Introducción a la Psicología vamos a ver un poquito de algunas pruebas psicológicas. No las vamos a revisar, pero sí vamos a conocerlas. Pero este tipo de psicometría está fundamentada en esta teoría psicoanalítica y literalmente está buscando el funcionamiento de nuestro yo. El yo, según Freud, es esa estructura, como les digo, ejecutiva de la personalidad, pero además es esa estructura que nos permite estar en el presente, estar funcionando dentro de una sociedad específica. Ese yo tiene identificaciones, ¿vale? Es un concepto muy importante. Este concepto para psicoanálisis es muy importante, la identificación. La identificación refiere específicamente a cómo es que yo adquiero ciertas características de personalidad o ciertas características conductuales de otro objeto, de una cosa de fuera. La primera identificación que tenemos es con nuestras madres, sí o sí. Bueno, evidentemente hay casos, pero de manera regular, de manera normal, la primera identificación con la que nosotros nos apegamos es con nuestra madre. Estas identificaciones forman parte de nuestro inconsciente. Esto no lo podemos percibir, son casi modos de existir, son modos sumamente claros que aparecen inconscientemente, pero que nosotros nos vamos percatando que existen. En la adolescencia, esta identificación se ve muy clara, súper, súper clara. Para los que han trabajado con adolescentes, tienen adolescentes en casa o han podido ver adolescentes, el adolescente se identifica rapidísimo con un montón de cosas, ¿no? O sea, que de repente ya se identificó con Bad Bunny y ya se rapó el cabello y ya se pone unos lentesotes y ya quiere unos zapatos como de $30,000, etcétera, etcétera. Eso es parte de la identificación, hacer nuestro el objeto de afuera, ¿no? Seguramente a ustedes les ha pasado que dicen, ay, ¿te pareces mucho a tu mamá? Sí, tu mamá se vestía así igual, ¿no? Son cosas completamente inconscientes, ¿va? Ahora, estas identificaciones también forman parte de nuestro yo, forman parte de la estructura de nuestra personalidad, ¿va? Ahora, siempre vamos a tener un yo ideal y un ideal del yo. Esto, si bien tiene, digamos que es complementario, son dos cosas parcialmente distintas, ¿vale? Por ejemplo, el ideal del yo es una introyección. Introyección es una palabra que también van a estar ocupando los psicoanalistas mucho. La introyección refiere a cómo es que nosotros, lo voy a poner en términos sencillos, nos comemos las características de una situación y las hacemos nuestras. No sé si han visto, quizás este ejemplo no sirva mucho, pero ¿conocen a Kirby, la bolita rosa de un videojuego de Nintendo? Si no la conocen, no se preocupen, es como un Pac-Man. Lo chistoso de este personaje es que él se come a sus enemigos
y después los expulsa, pero se queda con la ropa del enemigo, ¿no? Eso es como un estilo de introyección. Todo lo que yo recibo lo introyecto de cierta manera. Por ejemplo, si ustedes se pelearon en algún momento de la vida con sus papás o con algún familiar, ustedes introyectaron lo que ustedes pensaron de la situación. Ajá, entonces, el introyecto es eso. Muy por el contrario de la proyección. La proyección es algo que va hacia afuera. Ajá. Se nos va a acabar el tiempo y sí me gustaría nada más terminar con el ideal del yo y sobre todo con las funciones del yo, verlas rapidísimo. Reciclamos la sesión y no les voy a quitar más que 10 minutitos más, ¿va? Ahorita regresamos, muchachos.